esta ocasión vamos a hacer un tutorial sobre SQL en el que vamos a ver cómo se crea una pequeña tabla y cómo se insertan datos dentro de la tabla. Eh, para ello vamos a usar este programita de aquí, MySQL Workbench. Y nada, vamos a ello. Hacemos doble clic. Tenéis que crear el usuario y tal y cual. Supongo que si estáis buscando este tutorial es porque ya sabéis algo, con lo cual tendréis esto hecho. Si no, por decírmelo, si puedo ayudaros, os ayudaré. Hacemos doble clic, lo iniciamos. Con control luego un poquitín más grande para que se vea. La ruleta del ratón. Y a ver, ¿qué deciros de aquí? Sí, tenemos que venirnos aquí, instance, start task, shutdown, para ver que está funcionando. Porque a veces esto da un poco de problemas, o bien no hay manera de que arranque, o no hay manera de pararlo. Vamos, esto si habéis solventado este problema, bien, y si no, pues decídmelo, si os puedo ayudar, os ayudaré. Conmigo está funcionando, con lo cual ya podemos hacerlo. Bien, lo que vamos a hacer, primero, saber que se pueden hacer comentarios. Con dos guiones, espacio, y escribiríamos el comentario, ¿de acuerdo? Importante para detallar nuestro código, sobre todo al principio. Bien, para crear una tabla, que es lo primero que tenemos que ver, se usa, bueno, una tabla. Vamos a crear primero una base de datos, pues si no, no podemos crear luego las tablas. Bien, usaremos la palabra create, seguido de database y el nombre de la base de datos. En este caso vamos a poner tutorial 1. Y para finalizar la instrucción es punto y coma. Con esto ya crearíamos lo que es la base de datos. Le daríamos aquí al rayito este. Como veis aquí abajo nos detalla que se ha creado y nos sale un check como que está correcto. Bien, nos vemos aquí a schemas, actualizamos y como veis nos ha aparecido aquí tutorial 1 con simbolito este de base de datos, contenedor. No tiene nada dentro y ya está creado. Bien. Perdón que tengo yo hoy un poco cascada la garganta. Me han pegado el constipado y es lo que hay. Bueno, ya hemos creado la base de datos con esto que veis aquí. Si quisiéramos borrarla, usaríamos draw. Bueno, vamos a poner en mayúsculos que se ve mejor. Usaríamos draw y así la borraríamos. Damos al rayo, como veis ha desaparecido. Bien, como queremos crearla, pues la volvemos a crear con create. Damos al rayo, actualizamos y ya está creado otra vez el esquema o la base de datos, como queramos. Ahí, del tutorial. Bien, ya está creada. Lo borramos y ahora lo que vamos a hacer es crear una tabla dentro de esta base de datos. Bien. Para crear la tabla o hacer cualquier cosa dentro de esta base de datos, tenemos que tener en cuenta que hay que usar la palabra use. Para definir la base de datos que estamos usando, donde vamos a crear la tabla. Porque si no, no sabe de dónde. Puede haber varias y tenemos que definirlo. Esto lo haremos con la palabra clave use, seguido del nombre. Tutorial 1 en este caso. Punto y coma. Bien, para crear la tabla tenemos que saber que el nombre, a ver, vamos a apuntarlo aquí, el nombre de la tabla debe comenzar con una letra y no contener más de 30 caracteres. Bien, para crear la tabla usaremos la palabra create, pero table, seguido del nombre. En este caso vamos a poner oficinas. Ahora se abriría un paréntesis y dentro empezaremos a escribir
las columnas que va a contener esa base de datos, o sea, esa tabla, el nombre de las columnas y seguido del tipo de datos. Bien, vamos a poner aquí un ejemplo y ahora lo vamos a ir explicando. Pondríamos código oficina, por ejemplo. Diríamos que es de tipo varchar. Ahora lo explicamos un poquito. Tenga de tamaño 3 y que sea not null. Otra columna que sea nombre de tipo varchar, igualmente de 15 y not null también. Otro coma. Siguiente, ubicación. Recordad aquí no poner acentos porque nos podría dar error. Igualmente de 15 not null. Trabajadores. Este sería de tipo entero. Y pondríamos, por ejemplo, 5. Not null igualmente. Y definiremos como clave primaria. primary key. Code oficina. Code oficina. Cerraríamos el paréntesis con todo lo que hemos creado y definiríamos el join. Ahora lo explicamos todo, ¿vale? No os preocupéis. InnoDB y default charset utf 8 y para finalizar punto y coma. Vale, con esto crearíamos la tabla. Bien, para indicar que la columna no puede tener valores nulos es con lo que usamos not null, o sea, esto que tenemos aquí, ¿vale? Podemos escribir aquí en comentario para indicar que una columna no podrá tener valores nulos, usamos not null. Voy a hacer esto un poquito más grande. Usamos not null. Lo que también hemos usado es el nombre de columna y el tipo de datos. Y el tipo de datos, por ejemplo, el tipo de datos varchar tipo de datos varchar es un campo de tipo de datos char, ¿vale? O sea, carácter. O sea, carácter. Vamos a indicarlo aquí. O sea, caracteres. Pero de longitud variable. ¿Qué significa esto? Pues que puede contener menos caracteres de su longitud máxima. Esto significa que puede tener menos caracteres de su longitud máxima. Aquí hemos indicado la longitud máxima, pero estamos diciendo con varchar que puede tener menos. En cambio, si usáramos char, pues sería un campo de longitud fija. En este caso, pues de longitud variable. Bien, ¿qué más? Tenemos el número que está entre paréntesis, que es el límite de caracteres que cogerán en el campo, ¿vale? Es este de aquí, ya lo hemos dicho. El límite de caracteres, la longitud máxima.
Y a ver, ¿qué más tenemos? Tenemos primary key. Primary key. Primary key. Que es lo que indica cuál será la columna que será clave principal de la tabla. Bien. Con primary key lo que obligamos es a que no haya valores nulos, ya que tampoco haya valores duplicados en esa columna. Así no habrá valores duplicados, con lo cual es importante, muy importante, porque es la columna principal y lo que va a indicar, le va a dar su código a todo el resto de la tabla, todo el resto de valores que hemos insertado en esa tabla. Bien, y otra cosa que habría que ver sería el engine InnoDB. Engine InnoDB. Aquí dejar un espacio. Que esto lo que define es el mecanismo de almacenamiento de datos de la base de datos. Y simplemente puedo decir que se puede elegir entre InnoDB o MySun. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a poner que define el mecanismo de almacenamiento de la base de datos, y puede ser o InnoDB o My y Sun. No vamos a explicar más porque tampoco lo veo necesario. Podéis buscarlo, que por ahí lo encontraréis, lo que es cada uno, y supuestamente es mejor InnoDB. No, tampoco puedo deciros más, es lo único que sé. O es el más usado, básicamente. Otra cosa sea con Charset UTF-8, que elegimos la codificación de caracteres utilizada, que es una de las más comunes. Ya está, tampoco tiene más, supongo que lo sepáis. Ya está. Bien, vamos a crear esta tabla. Daríamos el rayo. Vamos a refrescar. Y aquí, como veis, en tutorial 1 en tablets nos ha aparecido la tabla oficinas. Para ver lo que hemos creado, pues simplemente le podemos darle a la I de aquí y venirnos aquí a columns. Y como veis, se han creado las columnas: código oficina, nombre, ubicación y trabajadores, que es lo que tenemos aquí. Código oficina, nombre, ubicación y trabajadores. Con esto ya hemos creado la tabla. Bien, ahora lo siguiente que podríamos hacer después de crear la tabla, pues sería, por ejemplo, insertar datos dentro de esa tabla. Vamos a hacer de dos maneras y son muy sencillitas y lo vamos a ver ya. Todo esto lo podemos borrar. Nos quedamos con News Tutorial 1 para que sepa que es donde tenemos que insertar los datos. Esto lo borramos. Bien, y para insertar valores en la tabla se usa insert to. Insert into, perdón. Insert into. Esto es seguido del nombre de la tabla donde queremos insertar los datos. En este caso sería oficinas. La tabla, como veis, está aquí abajo. Tabla, oficinas. Entonces, dentro de oficinas se puede hacer de dos maneras. Una sería aquí entre paréntesis meter los nombres de las columnas. Entonces, esa sería oficina. Esto lo ponemos seguido de comas. Nombre, ubicación, trabajadores. Y luego, seguido de palabra valúes, meteríamos los valores. Igualmente entre paréntesis, finalizamos con punto y coma. Y con comillas simples, entre las comillas simples serían los valores, ¿vale? En orden. En este caso sería A01,
que se referiría a oficina, coma para el siguiente, igualmente, entre comillas simples, el nombre de la oficina, oficina 01, por ejemplo, otra coma, igualmente, comillas simples, la ubicación, Madrid, todo esto, entre comillas simples, pues son caracteres. Ahora, trabajadores, como le hemos dicho que fuera de tipo entero, pues simplemente pondríamos el número total de trabajadores, en este caso 300, y así insertaríamos los valores de, de la tabla oficina, estos valores, en esta lo que sería, digamos, la fila. Le damos el rayo, como veis está correcto, tiene el chat, y nos ha insertado estos valores. Para ver lo que he insertado, pues le podemos venirnos aquí abajo y darle al cuadradito. Y como veis, nos lo pone aquí. Estas son las diferentes columnas y estos los valores que hemos introducido. Que oficina A01, oficina 01, Madrid y 300. Que es lo que podemos ver aquí. Con lo cual está correcto. Bien, se puede hacer así o simplemente sin indicar los nombres de las columnas, poniendo ya directamente los valores pero seguidos. Cual borraríamos todo esto, dejaríamos into oficinas, seguido de values, o sea valores, y entre paréntesis, pues igualmente entre comillas simples empezamos a escribir. Vamos a insertar otros, o sea a 02, por ejemplo. Este pondríamos que sea de la oficina 2, oficina 02, coma. Podemos poner Valencia, por ejemplo. Y aquí 240 trabajadores. Para meter otros valores más, otra fila, pondremos aquí coma y igualmente entre paréntesis. Y así ya vamos añadiendo todas las que quisiéramos. Para finalizar la instrucción punto y coma. Aquí igualmente, entre comillas simples, podemos poner A03, coma, oficina 03, coma, Albacete, coma, y el número de trabajadores, pues 120, por ejemplo. Igualmente le damos el rayo, ya estarían insertados. Y aquí mismo nos venimos, le volvemos a dar al cuadradito y como veis nos ha insertado todos los datos. Bien, pues con esto ya tendríamos el primer tutorial. Es muy sencillito, pero es útil y por algún lado hay que empezar. Hemos creado nuestra tabla y hemos insertado nuestros primeros datos. Así es que ya nos veremos en el siguiente. Espero que os haya sido de utilidad.